Y vamos en esta noche en el capítulo 21 del libro de Bereshit, del libro del Génesis, versículos 22 al 34, a desarrollar nuestra conferencia titulada El pacto con Abimelech. El pacto con Abimelech. Génesis 21, 22 al 34. Tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que, conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pactos. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Elión, que se tradujo Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. En esta noche vamos a tratar un tema relacionado con las relaciones humanas. Las relaciones humanas. No cabe duda que las relaciones humanas están en bancarrota. La ambición, la avaricia y el egoísmo son marcas primordiales que caracterizan a nuestra sociedad actual. Las relaciones humanas en los matrimonios, las relaciones humanas en los centros de trabajo entre el jefe y los obreros, las relaciones humanas entre los vecinos de una colonia, las relaciones humanas gobernantes, ciudadanos, padres e hijos, y las relaciones humanas entre naciones una con otra están como nunca seriamente amenazadas. Jesucristo dijo en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Este enfriamiento está causando distanciamiento entre los obreros y los jefes en los centros de trabajo. Está causando distanciamiento entre los cónyuges en un matrimonio. Está causando distanciamiento entre los hijos contra los padres. Está separando a las naciones. Y las bases y las marcas, las raíces, son la ambición, la avaricia y el egoísmo. Los jefes de trabajo quieren más y ven a los obreros como objetos y máquinas de producir, como lo veía el sistema comunista. El marido ve a su esposa solamente como un objeto para satisfacerse sexualmente o como una esclava, y no entiende que es coheredera de la gracia de Dios, y sus relaciones comienzan a ser mermadas y minadas. Los hijos no saben que los padres son el instrumento de Dios para educarlos y guiarlos y comenzar a desarrollar su disciplina y su carácter, y los ven como sus enemigos y los comienzan a agredir. Los padres no saben sus responsabilidades con sus hijos y los comienzan a alejar de los caminos de Dios con el mal testimonio que ellos les dan en sus vidas privadas. Las relaciones humanas están siendo mermadas, y las naciones no se diga. Buscan cada quien lo suyo, el bien propio y no el bien de la comunidad internacional. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, le habló acerca que esas relaciones iban a ser amenazadas entre los seres humanos, porque el carácter de los seres humanos iba con el tiempo a ser minado. Dice 2 Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días
que son los días que estamos viviendo actualmente, los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Y aquí la palabra peligrosos en el griego significa violentos, significa rudos, significa tiempos amenazadores. Y la amenaza y la violencia es en contra de nuestra vida interior. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, que es lo que vemos por todos lados. Es un egocentrismo de los seres humanos. Hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La Biblia nos previene que nosotros no tengamos personas cerca de nuestra vida, cerca de nuestra familia, de nuestro corral, de nuestro rebaño, que puedan amenazar con su egoísmo, con su vanagloria, con su inmoralidad, los principios a los cuales Dios, Hashem, nos ha llamado a servirle. Entonces mi familia y mi rebaño, voy a dar mi vida por ellos. Y si es mi suegra, o es mi cuñado, o es mi tío, o es mi compadre, el que amenaza a mi rebaño, primero es mi esposa y mis hijos. Y te prohíbo que llegues a mi casa y traigas esa botella a mi casa. Y te prohíbo que a mi casa uses ese vocabulario, aunque seas mi hermano, aunque seas mi cuñadito. Te pintas a tu casa y agarras sus cosas, porque en mi casa la respetas. Tenemos que ser celosos y contender ardientemente, dice Judas, versículos 2 y 3, por la fe una vez dada a los santos. Si no tenemos este tipo de celo, este tipo hasta de, se podría llamar hasta de agresión. Ay, es que yo creí que los cristianos eran todos buenos, peace and love y misericordiosos y compasivos. También hubieras visto al Señor cuando traía un chicote en la mano. Y también la Biblia habla de la ira y del enojo de Dios. Y los cristianos, cuando nos enojamos por las cosas santas, podemos decir, el celo por la casa de mi Padre nos consume. Entonces no podemos llevar al extremo la palabra y el evangelio creyendo que porque somos buenos y misericordiosos vamos a permitir que nuestro hogar sea asaltado por las mismas personas de nuestra familia, trayéndonos paganismo, idolatría, malas costumbres, cultura equivocada y conversaciones corrompidas. No podemos hacerlo. Si ha existido un tiempo para que comencemos a construir buenas relaciones, es ahora. ¿Por qué? Para detener tres cosas principales. En primer lugar, la ola de inmoralidad que está azotando nuestras familias. La ola de inmoralidad que está azotando y amenazando nuestra propia familia. En segundo lugar, la ola de rebelión en las calles, escuelas e instituciones que nos obligan ahora a los ciudadanos a andar con temor en el coche, a andar con temor en la calle. Ya no podemos circular tranquilamente porque la amenaza crece en las ciudades del mundo. Y en tercer lugar, por la ola de políticos y líderes que siguen buscando. Vamos a Prichilenco de atrás, por favor. Les suplico que tengan respeto a la palabra de Dios. La ola de políticos y de líderes que solo buscan sus propios intereses y no los intereses y beneficio de nuestra nación. Este es el tema de este pasaje. Nos va a enseñar en esta noche, Génesis 21, 22 al 34, a cómo edificar buenas relaciones. Y es el caso, regresamos a Génesis, de un rey llamado Abimelech. La palabra Abimelech en el hebreo significa rey o emperador. Es un título, no es un nombre propio. Entonces es un rey anónimo, que no se nos menciona el nombre Abimelech nada más. Y este hombre estaba buscando construir buenas relaciones con el sheikh o con el jefe o el hombre más influyente de todo el territorio donde él estaba gobernando, llamado Abraham. Pero estos principios que contiene este pasaje nos van a ayudar, así como a todas las instituciones,
de la sociedad. Vamos a ver en primer lugar en el versículo 22 el primer paso para desarrollar buenas relaciones humanas. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Este es el principal paso para iniciar la construcción de tener buenas relaciones en mi familia primero, buenas relaciones con mis hijos, buenas relaciones en mi trabajo, buenas relaciones con mis vecinos, es tener un buen testimonio. Desarrollar un buen testimonio personal delante de la gente. Habían transcurrido 4 años desde que Abimelech le permitió a Abraham vivir ahí en el territorio de él. Era el rey de Filistea y le había dado permiso a Abraham para que viviera en su territorio. Durante esos 4 años, Abimelech observó a Abraham, así como el jefe de su ejército que lo acompañaba, dice en el versículo 22, que se llamaba Ficol, era el secretario de la defensa de este gobernante, y se dieron cuenta de las relaciones humanas de Abraham con la gente. Dice la Biblia que le dijo: sabemos que Dios está contigo en todo lo que haces. ¿Qué cosas observó Abimelech? En primer lugar, Abimelech observó que Abraham trataba bien a la gente, respetaba a la gente, era honesto en su trato con la gente, era franco y era sincero. Eso se ve con cualquier persona a nuestro alrededor. En segundo lugar, sus intereses económicos. Abraham era un hombre honrado y nunca hubo un chisme que le dijeran: transó a fulano de tal, le debe a fulano de tal, está pidiendo dinero a fulano de tal. Él tenía un buen testimonio en su área financiera. En tercer lugar, en su servicio de adoración a Dios. Vieron que Abraham adoraba a Dios, servía a Dios y vivía para Dios. Y en cuarto lugar, con su propia vida. La vida de Abraham era limpia, era transparente y era justa. Veamos en Hebreos capítulo 11, versículos del 9 al 10. ¿Qué dice la Biblia respecto a Abraham? Hebreos 11, del 9 al 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vemos nosotros en este pasaje que se nos revela la razón interna de un hombre que ha creído a Hashem, que ha creído al Eterno, al Dios bendito, al Creador del universo, y que sabe que Dios le ha revelado que somos peregrinos, que vamos de paso por esta vida. Y como vamos de paso por esta vida, no me aferro a nada material, no me aferro a mi coche, no me aferro a mi dinero, no me aferro a mis propiedades, no me aferro en hacer cosas materiales, ni tampoco toda mi vida está en hacer dinero y en ver cómo puedo satisfacer mis necesidades de placer, de sexo, sino que desarrollo mis relaciones humanas tratando bien a la gente, porque toda esa gente que me rodea es creación de Dios. Y esta es la razón por la cual, volvemos a pedir silencio ahí atrás. Hasta aquí sigue llegando la conversación, por favor, le suplico. Se lo suplico con todo mi corazón. Abraham era un varón que vivía para Dios y Abimelech lo pudo notar, lo pudo comprobar. Aun cuando Abraham, escuchen esto, era uno de los sheiks más poderosos, uno de los empresarios más prósperos y más influyentes, con fama y poder, nunca se le subió a la cabeza. Abraham pudo mantener su condición de humildad delante de Dios, sabiendo que había otra vida mejor esperándolo, sabiendo que te llega el correo del seguro porque tu casa fue devastada por una inundación
y tú aseguraste tus muebles en $2,000 y llega el seguro y te dicen, te vamos a dar $5,000 y tú le contestas, no valen $5,000 mis muebles, valen $2,000 y viene tu cuñado y te dice, qué tonto eres, te van a pagar de más. Sí, pero Hashem me está viendo. Y hizo un pacto con Dios de ser honesto en todas las cosas y en todos los tratos y en cada peso y en cada cosa que haga en la vida. Y si no tenemos esa honestidad, si no somos limpios y transparentes y saber que Él nos está viendo, no podemos tener sus bendiciones aquí abajo en la tierra. Tenemos que ser íntegros. Este carro que te viendo, discúlpame, le dieron un trancazo tremendo y trae la suspensión y se la mandé a checar. No te voy a vender un coche que está chocado y que yo sé que está chocado para sacarte más dinero, ni le voy a bajar el velocímetro y te voy a decir que tiene 20,000 kilómetros cuando tiene 3 vueltas ya ese coche. ¿Por qué? Porque Hashem me está viendo. Y Él, dice la palabra, nos pagará conforme a nuestras obras. Tenemos que caminar en la vida en santidad. ¿Quieres que Dios bendiga tu negocio? ¿Quieres de veras que Dios bendiga tu negocio y te prospere en todo lo que seas? Hace honrado. Al principio vas a sufrir por no tener eso y por no haber hecho ese negocio. Es cierto, al principio vas a sufrir, pero ese sufrimiento es el que dice la palabra que irás andando y llorando, llevando la preciosa semilla. Y tu semilla aquí la llevas y por tu testimonio, por tu honradez delante de Hashem y delante del Dios Creador, no vas a caer, ni vas a hacer tranzas, ni vas a falsificar, ni alterar papeles, ni libros de contabilidad, porque Dios te está viendo. Pero a la larga Dios te prosperará como jamás te lo puedes imaginar. Regresará con gozo trayendo sus gavillas. Abimelech quería asegurarse, pues, de tener buenas relaciones con un hombre como Abraham, para que ellos continuaran teniendo paz a través de un pacto y nosotros de igual manera. Hermanos amados, podemos ser bendecidos grandemente por Dios cuando mantenemos buenas relaciones humanas con nuestro prójimo. Miren ustedes en Colosenses capítulo 3. Versículo 18 al 24, dice la palabra de Dios, casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Ay, mujeres, no saben cuánta bendición van a tener si ustedes obedecen esta palabra de Dios. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Siervos, obedecer a todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Me brinqué el 21. Padres, no exasperen a vuestros hijos para que no se desalienten. Versículo 23. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Si nosotros, cada uno, los padres, los hijos, los siervos, los obreros, si todos tratamos a la gente con justicia, con honradez, con transparencia, sin dobleces, sin motivos de usar a nadie, sino de verlos a todos como almas de Dios, pues como pueblo de Dios, como criaturas hechas a la imagen de semejanza de Dios, Dios nos va a bendecir. Tú tranza a alguien y no te imaginas cómo te van a transar a ti. Engaña a alguien y el año que entra no sabes cómo va a quebrar tu negocio. Engaña a tu mujer y a ti te van a engañar después. Engaña a tu marido y después vas a sufrir las consecuencias. Violenten a sus padres y nunca le irá bien a un hijo que no honra a su padre y a su madre. Todo el bien que hagamos nos lo da Hashem. Todas las injusticias las recibiremos. Dios no puede ser burlado. Regresamos a Génesis 21 y vemos el segundo paso en las relaciones humanas. Versículo 23 al 24. El primer paso, pues, es desarrollar un buen testimonio con todas las personas
a nuestro alrededor. Que vean y que digan, sabemos que Dios está contigo en todo lo que haces. Dice el versículo 23 que entonces Abimelech le dijo, ahora pues júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. En segundo lugar, para tener buenas relaciones humanas debemos determinar en nuestro corazón profundamente no tratar con falsedad con ninguna persona nunca en nuestra vida. Abimelech había sido justo y honesto con Abraham cuando trató con su pecado. ¿Se acuerdan ustedes cuando le engañó a Abraham y le había dado a su esposa diciéndole que era su hermana, y él había hecho todo lo posible por tener una buena relación con Abraham? Le dio ovejas, le dio ganado, le dijo que podía vivir en su territorio, y ahora él quería sellar esta relación con un pacto, donde quedara establecido que Abraham, sus hijos y sus nietos vivirían siempre en paz dentro de su territorio para proteger en el futuro su tierra, su territorio de injusticias y guerras innecesarias. Abraham le hace un juramento y le dice a Abimelech, te juro que este pacto lo sello contigo, y acepta sus condiciones. Miren ustedes lo que dice en Levítico 19:11 el Señor: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Salmo 101, versículo 7, dice el Señor: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Efesios, dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículos 24 y 25. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Los principios de la Torah, de la ley del Antiguo Testamento, son repetidos en las leyes del Nuevo Testamento. No defrauden, dice el Señor, a su prójimo, no cometan injusticia, no transen a nadie, no se aprovechen de nadie, no engañen de nadie. Y nos dice en el Nuevo Testamento, desechando la mentira, hablen con verdad, cada quien con su prójimo. No podemos desarrollar buenas relaciones si en nuestro corazón siempre estamos buscando a quién transar, a quién engañar, cómo salir mejor con este negocio, qué quintitos de más puedo sacar, cómo puedo aprovecharme de esto para poder beneficiarme a mí y dizque a mi familia también. No podemos hacer eso delante de Dios. Él nos está viendo. ¿Quieres tener buenas relaciones humanas? No engañes a tu esposo, no engañes a tu esposo, no engañes a tus hijos, no engañes a tus trabajadores y págales 8 horas, y si trabajan de más, págales tiempo extra. No los engañes ni los explotes. Págales sus vacaciones, págales sus primas, págales su seguro, págales lo que toda la ley devenga y el derecho que tiene una persona para vivir. No los engañes, porque Dios es vengador de todas estas cosas. Y muchos de ustedes tienen negocios que no han prosperado porque las bases del negocio no son fundamentos de integridad. Si no estás parado, dice la Biblia en 1 Corintios 3, nadie puede poner otro fundamento que es Jesucristo. Si el fundamento de tu casa, si donde te paras en tu negocio no es Jesucristo, se te va a desmoronar. Tu casa, tu matrimonio, tu familia, tu negocio, todo se vendrá abajo. Porque si los fundamentos fuesen quitados, Salmo 11, ¿cómo podrá permanecer el justo? Si no tenemos un fuerte fundamento de jurar y hacer un pacto que vamos a proceder con verdad durante toda nuestra vida, en todo lo que hagamos, que llegaste y le chocaste a una persona, sí, Señor, perdóneme. No que usted se me atravesó, no, tú sabes que tú tienes la culpa.
Afronta con valentía y con honor. Y dile, yo fui responsable, yo me pasé ese alto, yo hice ese viraje, ¿cuánto le debo? Aquí está mi tarjeta, estoy dispuesto a pagarle. No quieras salirte con la suya, engañando a tu prójimo, porque Dios te está viendo. En tercer lugar, el tercer paso lo encontramos en el 25 y en el 26. Dice la Biblia que entonces Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. En tercer lugar, en la vida, para desarrollar relaciones humanas, tenemos que no solamente tener buen testimonio, no solamente proceder con verdad en la vida y no con falsedad, y en tercer lugar, debemos de determinar ser sinceros y honestos en nuestro trato con el prójimo. Aquí vemos que surge un problema, y Abimelech no estaba enterado de que los obreros o los ganaderos o los campesinos o los siervos de Abraham habían hecho un pozo en el territorio de Abimelech. Y entonces Abraham le reconviene a Abimelech a causa de este pozo que tal vez ellos le habían quitado. Pero miren ustedes la rectitud de estos dos hombres. Acordémonos que Abraham vivía en tierra de Abimelech. Y si Abraham había jurado ser honesto y transparente en su relación con el prójimo, tenía que decirle la verdad a Abimelech. Tal vez ellos no debieron haber hecho este pozo en el territorio sin el permiso del rey. Pero ahora que van a hacer un pacto, no puede Abraham esconder nada en su corazón, sino sacarle toda la verdad y decirle, ¿te acuerdas de ese cheque? ¿Te acuerdas de ese trato que hice? ¿Te acuerdas del contrato que firmamos? Quiero decirte que lo alteré. Quiero decirte que lo falsifiqué. Quiero decirte que te quité más el IVA. Quiero decirte que no te pagué lo que te correspondía. Si yo quiero que Dios me bendiga, tengo que ser honesto y sincero con mis semejantes. No podemos jamás, nunca edificar buenas relaciones mediante mentiras, hipocresías y engaños. Dice Levítico 19, versículo 35 y 36. No hagas injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová, vuestro Dios. Cuídate, si eres comerciante del mercado de abastos, de tener una balanza que diga que 1 kilo y no es 1 kilo, son 800 gramos. Y estás vendiendo 1 kilo y no es verdad. Estás engañando, y toda la gente que se ha llevado 1 kilo le has robado 200 gramos, porque tus balanzas están alteradas. Es lo que Dios nos está diciendo. Cuídate de vender un coche, cuídate de vender una casa, cuídate de vender lo que sea a un precio injusto. Cuídate de tratar de querer salirte con la suya. Dios quiere que nuestras balanzas sean justas delante de Él, y que lo que yo vendo es el precio justo, y que si no me dan lo que yo estoy pidiendo, porque por quererme ganar unos pocos más, lo vendo más caro, no entiendo un principio espiritual, que si lo vendo al precio justo y no me alcanza, a la larga Jehová me bendecirá. A la larga Dios me devolverá aquello por lo cual yo no recibí. Yo les puedo contar una anécdota que hace mucho tiempo me sucedió cuando estaba iniciando el ministerio. Me acuerdo que me invitaba el hermano Luis Palau a trabajar con él. Tuve 3 años y medio en su organización, y me mandaba a la asociación de Luis Palau a Villahermosa, me mandaban a Tabasco, me mandaban a Guerrero, a los pueblitos allá, y juntaba a la gente, los pastores y todos, y a veces llegaba yo y me decían, ¿verdad? Bueno, hermano, ellos me daban algún cheque, ¿verdad? De vez en cuando, pero te tenemos que enseñar, me decían, que tienes que vivir de las ofrendas, porque dice 1 Corintios 9 que el que predique el Evangelio, que viva del Evangelio. Entonces, tantas veces que yo llegaba a tantos lados y no me daban ni para el camión de regreso.
Pero así ni para el camión de regreso me daban. Si me daban 5 pesos por el camión con el que me llevó en esos que iban como 50,000 ahí en Guerrero, nos agarramos todos de las trocas, ¿verdad? Que vas colgado hasta del techo, vas colgado así los camiones y esas camionetas que van por toda la sierra y todo, y ahí vas 4 o 5 horas y cuelga y así llegas pero completamente desgastado, ¿no? Y con trabajos llegas, y llegaba, ¿verdad? Y no tenía yo ni para comer. Y me acuerdo que llegaba y caía de rodillas llorando y le decía a Dios: Padre Santo, te doy las gracias porque no me dieron nada, porque tú estás al control de todas las situaciones. Y no pasaban, hermanos, Dios me está oyendo, 1 o 2 semanas sin que viniera una persona, una familia y me dijera: Armando, Dios me dijo que tenía que darte este cheque. Y ese cheque era exactamente lo que cubría mis camiones, mis alimentos y mi hospedaje que yo había gastado. Cuando Dios no nos los da por un medio, Dios nos los da por otro medio, pero Dios nos está probando. No seas tranza, engañar a nadie. Es preferible sufrir el ser defraudado, dice el apóstol Pedro en su primera carta. Más vale que seamos defraudados, más vale que me engañen, más vale que me trancen a mí y no querer yo tratar de, por recuperar ese dinero, querer caer en la misma trampa y con el mal pagar otro mal. Porque pierdo y le robo a Dios el privilegio de bendecirme. Balanzas justas delante de Dios, compartiendo en cuarto lugar todo lo que tenemos. Versículo 27 y 30 de Génesis 21, 27 al 30. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pactos. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo a Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que esas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. En cuarto lugar, si queremos desarrollar relaciones humanas, tenemos que aprender a compartir lo que tenemos. Tenemos que aprender a compartir lo que tenemos. Abimelech ya le había regresado a Abraham a Sara, su mujer, además del ganado y el permiso de vivir en su territorio. Ahora iban a sellar el compromiso. Abraham le daba a Abimelech ganado y los dos hicieron un pacto. Pero además, sintiéndose Abraham que Abimelech le había dado más de lo que él merecía, no se vio pichicato Abraham, ni se vio avaro, ni se vio codicioso, sino que le dijo: ¿sabes qué? Te voy a dar aparte 7 corderas más. Y recordemos que los corderos era el ganado más caro en esos tiempos. Tanto el ganado vacuno como el ganado ovejuno eran lo más caro que existía. Y esto era para que cualquier disputa por el pozo o cualquier malentendido por el pozo que cavaron los empleados de Abraham quedara totalmente solucionado. Abraham le daba más allá de lo normal para que no quedaran dudas de su amistad y de su lealtad. Dice Proverbios 11, versículo 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Siempre que tú seas generoso, invitas a comer a alguien, vienen con sus hijos, híjole, pues no tenía ni para los hijos, bueno, échale agua a los frijoles. Puedes llevar a una persona en tu carro, a una viejita, a una persona discapacitada, una persona que necesita ayuda y tu carro se lo prestas para que la lleven, Dios te bendecirá. ¿Tienes algo que darle más a una persona que te ha bendecido grandemente en tu vida? Yo les he dicho tantas veces, hermanos, que el agradecimiento a los que los alimentan a ustedes es de grande valor delante de Dios. Y no lo digo por mí, lo digo por mis pastores. Me da tanta tristeza que el día del maestro veo a mis pastores y les pregunto, a los coordinadores que los sirven a ustedes, ¿recibieron ustedes algo del día del maestro?
Las ovejas no saben lo que los pastores te alimentan entre semana, la palabra de Dios que te dan, cómo han bendecido tu vida grandemente, cómo han unificado tu matrimonio, cómo te han puesto bases morales en tu vida, y no sientes en tu corazón darle una caja de chocolatitos y decirle el día el maestro: pastor, gracias, no tengo para más, pero quiero decirle gracias por lo que Dios ha hecho a través de usted en nuestra familia. Si nosotros queremos desarrollar buenas relaciones, si tú quieres que Dios te bendiga, no seas pichicato, no seas codo, no sean avaros, no traten de guardar más de lo que tienen, porque les lo van a perder. Dios va a desenfundar tus bolsas y vas a acabar perdiendo todo, porque dice la palabra en Hechos 20:35, Dios enseñó que más bienaventurado es dar que recibir. No podrás nunca tener relaciones humanas en tu vida mientras tengas esas actitudes en tu corazón. No lo podrás hacer. Lo vamos a ver al final de este estudio. En quinto lugar dice el versículo 31 y 32 de Génesis 21, el quinto paso, versículo 31 al 32, y por eso llamó a aquel lugar Berseba. La palabra Berseba significa pozo del juramento, porque allí juraron ambos, así hicieron pacto en el pozo del juramento, en Berseba. Y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. En quinto lugar, para poder mantener y desarrollar buenas relaciones humanas, debemos de ser fieles a nuestras promesas, fieles a nuestro pacto. Debemos siempre recordar y cumplir que si tú le prometiste a tu hijo el sábado llevarlo a Reino Ventura, lo llevas. Tú le prometiste a tu esposa: no salgas, como dicen en Acapulco, con guacas. Le cumple lo que le prometiste a tu esposa. Cumple lo que le prometiste a tus empleados. Cumple lo que le prometiste a tus padres. Cumple con tus obreros. Cumple con tus trabajadores. Cúmplele al gobierno. Dar al César lo que es al César. Páguenle impuestos al gobierno. Paguen lo que se tenga que dar al gobierno. Y dice el Señor: y a mí denme lo que yo les demando también. Aquí Cristo, cuando dijo esto, no estaba separando, no había separación del Estado de la Iglesia. Cristo estaba diciendo simplemente que teníamos un compromiso, una responsabilidad, un pacto con el gobierno como ciudadanos de pagar impuestos y otro pacto de pagar los diezmos. Y son dos cosas diferentes: ser justos con el gobierno y ser justos con Dios para tener su bendición. Tú puedes dar diezmos y robar impuestos, no tienes la bendición de Dios. O pagas impuestos y no pagas diezmos, no tienes la bendición de Dios. Págale al gobierno lo que le debes y págale a Dios lo que le debes para que tengas su bendición. Abraham nombró Berseba este pozo. Él quería que quedara como un recordatorio del pacto que habían hecho en su vida. En el libro de los Números, capítulo 30, versículo 2, la palabra de Dios, diciéndole al pueblo de Israel sus responsabilidades, les afirmó, diciéndoles: cuando alguno haga voto a Jehová, Números 30, versículo 2, e hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Saben lo que dice aquí? Dice el Espíritu Santo que cuando nosotros confesamos algo, nos ligamos a lo que salió de nuestra boca. Por eso el domingo a veces les digo: vamos a levantar nuestra Biblia y vamos a confesar. O sea, lo que estamos diciendo nos está ligando a lo que estamos diciendo. Confieso, y lo oyen los principados de las tinieblas y los demonios que hay alrededor. Confieso en este domingo que esta es la palabra de Dios y que es la ley en mi corazón y que Dios me va a consolar y Dios me va a edificar. Y yo, al confesar esto, me ligo a lo que lo estoy diciendo, y cuando yo me siento y la palabra de Dios es predicada, todo aquello que confesé me regresa y soy exhortado, soy confortado. ¿Por qué? Porque lo dije creyendo. Muchos de ustedes solamente...
Todo lo que no salga creyendo en tu corazón, yo les he dicho como cuando oramos por los alimentos. Nos sentamos, Padre, gracias, nos guardas el guardas de tu mano, dales a los que no lo tienen, en el nombre de Jesús, amén. Cómprate una grabadora, graba eso y cada vez que vais a dar gracias, mejor prende el cassette. O cómprate una cotorra. Si no lo decimos, es como cuando estamos orando, ¿verdad? Vienen aquí a orar muchos de ustedes a ser ministrados, a ser liberados, y pasan muchos aquí, están así. Viéndolas, en lugar de que estén Padre Santo, me estoy quebrantando, están haciendo el techo. O sea, vienen, no sé qué creen que es un circo, no sé, ¿verdad? Vamos a orar por estos hermanos y están los hermanos así viendo las cucarachas del techo, las moscas que vuelan, las mariposas. ¿Cómo quieres recibir así del Señor? Tenemos que ligarnos, tenemos que creer, tenemos que sentir, tenemos que tener convicciones que lo que va ahorita a suceder, el hermano que va a orar por mí, este dolor que tengo en el cerebro, esta taquicardia que tengo, se va a ir porque lo creo, porque Dios es poderoso. Tienes que creerlo para poder recibirlo. Dice en Hebreos 4 que muchos de ustedes no han entrado a este shalom, a este reposo, a este Shabbat espiritual, por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. Hebreos 4 del 1 al 3. Porque cuando están oyendo, no hay fe. Van a ver la semana que entra que veamos cuando Abraham sacrifica a Isaac, la revelación tan tremenda de lo que significa Adonai Jireh. Dios provee. Nomás les voy a dar un adelanto para que se queden con las ganas. La palabra Jireh no solamente significa proveer, también significa Dios provee cuando ve. ¿Cuando ve qué cosa? Cuando ve la fe. Si hay algo que abre la provisión de Dios del cielo para que nos bendiga, es nuestra fe. Es creer que lo que Él ha dicho es verdad. Y sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué no ha provisto Dios en tu vida? ¿Por qué no te ha sanado Dios en tu vida? ¿Por qué no has tenido y por qué no has recibido lo que has esperado? Porque no crees. La dureza de tu corazón, tu escepticismo, esas cosas que en tu mente giran, impiden que Dios se manifieste en tu vida. Y finalmente, el sexto paso para desarrollar buenas relaciones humanas, la encontramos en el versículo 33 y 34. Y plantó Abraham un árbol tamarisco. El árbol tamarisco era un árbol pequeño, como arbusto, que crece en los desiertos. Nada más en los desiertos crece este tipo de árbol. Abraham plantó un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Invocó allí el nombre de, apúntenlo, Yahweh Elión, E-L-Y-O-N, Elión, que se tradujo eterno. Adonai Elión, el eterno Dios. El último paso para que podamos desarrollar buenas relaciones es que tenemos que reconocer a Dios en todo lo que estamos haciendo. Reconocer a Dios, el Señor, en medio de todo lo que estamos haciendo. Debemos recordar finalmente que tenemos que reconocer que es Dios el Eterno, el que me va a dar la gracia para caerle bien al señor Richelieu y me dé el trabajo, para que me dé la gracia de que me abran las puertas en la televisión, para que me dé la gracia con mis suegros y me den a su hija, para que me dé la gracia para que ese trabajo yo lo tenga, para que me dé la gracia y para cualquier buena relación. Si yo le quiero caer bien a esa gente y esa gente y esa gente, va a ser el Elión, el eterno Dios, el que por mi testimonio, mi desinterés, mi integridad, mi rectitud en mis relaciones, porque no soy tranza y porque hablo con la verdad y porque soy sincero y porque comparto lo que tengo, Dios quiere que yo avance en la vida y me va a abrir todas las puertas, porque los ojos de Jehová
están buscando desde los cielos corazones rectos a través de quienes Él pueda mostrar su poder. Si tan solo supiéramos eso. Él está buscando más interesado que nosotros. Él quiere que tengas, no, Él quiere que seas el jefe de esa compañía. Él quiere que tengas tu propia empresa. Él quiere que avances y llegues en la política en lo más alto. Pero antes nos prueba. Y si eres infiel en lo poco, ahí te vas a quedar 15, 20, 30, 40 años de tu vida. No has pasado ni siquiera a secundaria. Ahí te quedas en la primaria, te quedas en el infantilismo. Dice en Gálatas 4 que el heredero, aunque es señor de todo, no difiere del esclavo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y aquí se refiere al pueblo de Israel. Israel fue y estuvo en estado infantil delante de Dios. La ley y la Torah fue para Israel, sus cuidadores. Un niño necesita que le digan, pórtate bien, tómate tu leche, acuéstate. Esa era la ley, lo que hacía al pueblo de Israel. Pero en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley y darles la adopción de hijos. Gálatas 4 del 1 al 5. Ya desde Cristo en nuestros días estamos colocados en estado adulto delante de Dios. Y ahora la ley externa es hecha a un lado y esa ley ahora entra en nuestro corazón y ahora ya no necesito que me digan, ve el domingo a la iglesia, lee la Biblia, ponte a orar, porque ahora dentro de mi corazón me nace hacerlo, porque tengo escrita su Torah dentro de mi vida. La ley no fue cambiada, la ley fue introducida a nuestro corazón. Dice Romanos 7 que la ley sigue siendo santa y sigue siendo justa. Y yo tengo que comprender esto. Que Dios es el que me da la gracia, dice en Santiago 4, Él da gracia a los humildes. Él favorece y te da esto y te da aquello. Él, si nos dio a su Hijo, nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Pero dice Isaías 59, del 1 al 2, pero vuestros pecados han hecho estorbo. Tu actitud, hijo mío, esa ambición que sigues teniendo en tu corazón, ese estado de avaricia, esa impureza sexual. Este domingo voy a hablar de la impureza sexual en Levítico 18. Van a ver un mensaje tan fuerte. Léalo hoy la noche en su casa. Todas las relaciones bestiales que Dios prohíbe sexualmente, tu impureza sexual me impide bendecirte. La forma como manoseas a tu novia, los ojos que tienes para esa mujer que no es tu esposa, los ojos que tienes para ese hombre, son obstáculos, son piedras de tropiezo en nuestro crecimiento y desarrollo y nos tapan las bendiciones de Dios a nuestra vida y nos roban nuestro bienestar emocional, nuestra estabilidad espiritual, nuestra paz y nuestra propia salud. Porque el diablo viene a robarnos y entra a robar cuando las puertas de mi vida están abiertas delante de Dios. Cuando Abimelech y su jefe militar se fueron, Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y en ese momento Abraham reconocía todas las bendiciones, la dirección, el cuidado y la provisión de Dios en su vida. Alma mía, dice el Salmo 103, no te olvides de todos sus beneficios. Cada noche que lleguemos a nuestra casa, cuánto le agrada a Hashem. Que caigamos antes de dormirnos, Padre mío, gracias por este día. Porque me has bendecido, porque me has guardado, estoy vivo, estoy viva. Tengo a mis hijos, mi casa, tengo muchas necesidades, estoy atribulado en todo, pero no estoy atormentado, estoy con problemas, pero no, me acuesto, no angustiado. Estoy derribado y tal vez perdí mi trabajo, pero no estoy derrotado ni estoy destruido, porque tú eres grande y poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante. Y mañana te pido que me des la sabiduría para vivir para ti, pero en esta noche antes de acostarme, Hashem Adonai, te adoro y te bendigo. Dios busca en nuestras vidas que nuestro corazón le reconozca
y sepamos que Él es el eterno, el que habita en la eternidad y en la santidad, y con los quebrantados y humildes de corazón, para vivificarlos y darles favor en el mundo que vivimos con nuestro prójimo. Oremos. Hashem Adonai, Hashem Adonai, Baruch Hashem. Señor nuestro Dios, te bendecimos. Baruch Hashem, te bendecimos. Bendito seas. Oh Dios, ¿quién pudiera temerte como debe ser temido? ¿Quién pudiera ver que desciende del cielo y deshace los volcanes y las montañas como la cera con tu presencia? ¿Quién pudiera entender que eres santo y que vives en la santidad y con aquellos que guardan tu pacto y temen tu nombre y son santos en toda su manera de tratar con su prójimo? ¿Por qué anhela Dios que desarrollemos buenas relaciones humanas? Porque las relaciones humanas se encuentran en el segundo de todos los grandes mandamientos de Dios. El primero y el más grande mandamiento es: amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, es parecido, están ligados, no se pueden separar. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No podemos amar a Dios sin amar a nuestro prójimo. No podemos ser bendecidos de Dios y transar a nuestro prójimo. No podemos crecer en la gracia y aprovecharnos de nuestra esposa, de nuestros hijos, abusar de nuestros hijos, darles mal testimonio a nuestros hijos. No podemos, porque Dios quiere que sepamos que nuestro prójimo son las personas más cerca a nuestra vida. Guarda tu palabra, le dijo Pablo a Timoteo, y tu testimonio delante de los hombres, y no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo, el cual juzgará a los vivos y a los muertos. Mantengan un testimonio de santidad, dice el Señor, en su familia, con sus empleados, con sus jefes de trabajo. Sean mi tesoro especial, brillen, así alumbren vuestras obras, para que vea la gente que ustedes son diferentes. Son míos, dice el Señor, yo Adonai, vuestro Dios. Padre, te pedimos que nos sigas dando gracia en este México que vivimos, con el gobierno, con los medios de comunicación, con nuestros familiares, con nuestros vecinos. Que ellos puedan ver como Abimelech vio en Abraham, que tú estás con nosotros en todo. Que somos cabeza y no somos cola. Que no tenemos por qué andar pidiendo prestado. No tenemos por qué encontrarnos a alguien que nos diga: me engañaste y me vendiste algo deteriorado. Este negocio no era como tú decías, y ahora veo que no eres cristiano como tú me dijiste que eras. Oh Dios, líbranos de engañar a nadie. Dios nos recuerda balanzas justas, esos justos en nuestra vida, si queremos su bendición. La vida es corta y vivir sin la bendición de Dios es más que un infierno. Qué locura tener un Dios que nos dio a su Hijo y querer de pasarnos vivos con Él. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembremos lo tendremos que recoger, para bien o para mal. Yeshua, nuestro Jesús, te bendecimos y te damos las gracias por tu ejemplo a seguir, porque el que dice que cree en Jesús debe andar como Él anduvo. A tu nombre, Jesús, esta noche toda la gloria.